Bueno, parte 3. Nacionalismo 2. Entonces, hablábamos entonces del nacionalismo 1, que es hablamos que está relacionado con la cultura, ¿cierto? Que está pensado desde lo cultural, bien, es decir, toda la construcción histórica de las naciones, listo, ese es ahí, está pensado por esos nacionalistas les he hablado 2 veces de ellos, los que crean el concepto nación, pero también están los que le dan ese sustento a la nación por medio del nacionalismo, que es cultural. Bueno, ahora hablamos de los nacionalistas, digamos, de segundo cuño. Este nacionalismo, el concepto es un concepto artificial, es un proyecto y hace parte de un proyecto político liberal y está afianzado hacia el futuro. Explico. El nacionalismo 1, entonces, es ese que nadie estaba pensando que lo iba a hacer, pero que finalmente lo hizo. Lengua, cultura, pues todas esas tradiciones. Listo. Bien. En la Edad Moderna, pues, y ya teniendo pues como esa idea de cómo se transforma, lo que pasa con la modernidad, unos sujetos racionalmente empiezan a darle un significado a todo ese pasado histórico. Entonces empiezan a crear el concepto de nación y dicen, bueno, la nación tiene estas características, ¿cierto? Un proyecto político liberal. Luego, todo lo que era cultura le van dando una importancia dentro del discurso liberal, ¿bien? Entonces, la idea con recurrir el pasado no es más que pensarse hacia futuro, ¿listo? Entonces, la idea de los nacionalistas, historiadores, filósofos, escritores de novela y de algunas narraciones, cuentos, todos ellos tienen un objeto, crear una comunidad imaginada, ¿cierto? Que con todo un pasado que los afinca, que les da esas raíces, empezar a proyectar un futuro. Es decir, la nación tiene 2 tiempos, ¿cierto? Mira hacia el pasado para proyectar el futuro. Y aquí viene una cosa muy interesante. El nacionalismo se plantea hacia el futuro, pero lo que existía no lo quiere dejar como está. ¿Listo? O sea, yo miro el pasado, entonces digo que hablamos la misma lengua, que tenemos las mismas costumbres. Eso no quiere decir que estos nacionalistas pretendan que eso continúe tal cual es. Hay una situación y es una característica importante de los nacionalismos, ¿cierto? O más bien de la nación. La nación es homogenizadora. Cuando usted está hablando de que hay una nación, lo que van a buscar, los que quieren constituir esa nación, es homogenizar. ¿Listo? Es decir, que la nación es excluyente. Y ahí aplica un concepto de Anderson. A ver, el concepto de Anderson es un concepto muy sencillo, volveré a decirlo más adelante. Es un concepto aparentemente fácil, porque él dice que es una comunidad política imaginada como inherentemente limitada y soberana, o soberana y limitada, no recuerdo el orden de los factores, pero es lo mismo. Listo. Una de las características es que es homogenizadora y siempre se limita. No todo el mundo hace parte de la nación, es decir, la nación es excluyente. Todas las naciones excluyen, pero el nacionalismo tiene una facultad, siempre quiere que todo el mundo se parezca. Entonces, si ustedes miran el pasado cultural de las naciones, ¿cierto? Ese nacionalismo que están mirando desde la caída del Imperio Romano es sumamente heterogéneo. Hay diversas lenguas vernáculas, incluso todas, digamos, todas estas lenguas romances o las lenguas germánicas, y ya cuando se van como configurando más, por ejemplo el español, hay varias vertientes de la lengua española, de la alemana, ¿cierto? Entonces ellos intentan homogenizar constantemente. Entonces el discurso es un discurso que opaca, ¿cierto? Es un discurso que viene desde unas élites intelectuales, de unas élites políticas y obviamente económicas que están opacando otros discursos, ¿cierto? No es, el nacionalismo nunca es plural, el nacionalismo, no. Entre más se parezcan las personas es más fácil gobernarlas, ¿listo? Entonces por eso hay que entender lo que es un proyecto político afincado en esa idea de lo cultural. Bien, homogenizan, ¿cómo homogeniza? Ahí es muy importante, por ejemplo,
en un concepto de hegemonía como el de Antonio Gramsci, entender que ellos homogeneizan por medio de los medios. Entonces, cuando se está hablando de los medios en el siglo XVIII y en el siglo XIX, los medios no son los que tenemos ahora, o sea, son, digamos, más pequeños, no abarcan tanto. Entonces, ¿qué medios tienen ellos, estos nacionalistas del siglo XVIII y del siglo XIX? Pues entonces tienen la literatura, un factor totalmente aglutinante, la educación, realmente la educación es una de las banderas más importantes del liberalismo. Y cuando hablo de liberalismo no estoy hablando en términos de partido, sino en términos de ideología, en términos de estilo de pensamiento. Entonces, ellos, o sea, el liberal y el conservador siempre va a considerar que es muy importante la educación, porque la educación es una forma de transmitir sus ideas de lo que debe ser la nación. Entonces lo hacen por medio de la literatura. Esa es una de las razones, también una de las explicaciones por las cuales la novela es sumamente importante a partir del siglo finales del XVIII y del siglo XIX, y algo que explica también, o sea, primero porque se convierte en uno de los géneros literarios hegemónicos, porque es que responde muy bien a las ideas del liberalismo y a la transmisión de ideología que se requiere entre el liberalismo y obviamente la formación de la nación como uno de los proyectos del liberalismo. ¿Listo? Entonces está la educación, ¿cierto? Ir a la escuela, enseñar todo lo que es la patria, o sea, eso lo aprende uno desde la primera infancia cuando vas, o sea, si vas a la escuela o ahora que nosotros vamos casi que desde que nacemos a las instituciones de instrucción y de educación, entonces ustedes desde el principio ya le enseñan lo que es la bandera, le enseñan símbolos patrios, ¿cierto? Entonces te empiezan a codificar esa idea de lo que es ser ciudadano de X nación. Entonces, literatura, educación, en la educación tenemos la historia, una historia, obviamente, esa sería otra discusión, pero es una historia digamos que es una versión de la historia, por no decir que es una historia sesgada, sino que es simplemente una versión conveniente de la historia para los que están a la cabeza del Estado-Nación. Las artes, ¿cierto? Todas las artes empiezan a constituirse cada vez más en artes nacionales, ¿cierto? No el arte como tal de toda la humanidad, sino si usted va a un museo, por ejemplo, entonces usted a los grandes museos, pues nosotros no tenemos grandes museos, entonces es difícil verlo, pero entonces cuando hay museos, por ejemplo, como el Louvre, tú encuentras una sala de pintores italianos, de pintores franceses, ¿cierto? Eso es una idea nacional de las artes. Entonces las artes también empiezan a imaginar, y ustedes, por ejemplo, en el caso colombiano, pueden entonces, ¿quiénes son los grandes pintores colombianos? Entonces usted piensa en un Botero, en una Débora Arango, ¿cierto? Piensa en esos pintores que representan la idiosincrasia de una nación. Pero eso es un discurso nacionalista, ¿listo? Y todos los medios de control de difusión, entonces la prensa también va a ser sumamente importante, y digamos que el empoderamiento, la hegemonía de la prensa y de la literatura en el siglo XVIII y el siglo XIX responde concretamente a la transmisión de la comunidad imaginada, de hacer imaginar esa nación que quieren algunos sujetos. Listo. Bien, entonces ese segundo momento del nacionalismo, entonces ahí ya hablamos de una cosa artificial, porque listo, el primero simplemente era natural, era orgánico, se daba, usted nace en algún lugar y sencillamente se siente, y usted quiere el lugar donde nace, es una condición humana, pues eso le pasa a todos los humanos, eso no es nacionalismo, eso es cultura, punto, nada que ver, es natural del ser humano sentir afecto por el lugar donde nace y de las personas que lo rodean, y sentir, o sea, que en su educación, en toda su vida, lo que va, toda su experiencia vital, todo eso le coge afecto y considera que es lo bueno, que es lo adecuado y que es lo mejor. Eso es natural, pasa en cualquier lugar del mundo. Pero ya llega un momento, nosotros cada vez somos más artificiales, cada vez somos más racionales, entonces ese sentimiento se racionaliza, ese sentimiento de pertenencia, y se crea la nación, que es simplemente ponerle pues como la mallita a la finca, sino que esta finca es una finca compartida y es una finca bien grande. Entonces empieza a homogenizar, porque un problema es que si usted quiere hacer un Estado-nación y usted no homogeniza a la gente, pues ahí van a haber revueltas, revoluciones, le van a tumbar a usted, le van a cortar la cabeza, van a suceder un montón de cosas en ese país, no va a haber tranquilidad, y si no hay tranquilidad, sencillamente no hay progreso económico dentro del pensamiento liberal. Listo.
Bien, entonces, ¿qué hay que buscar? Controlar. ¿Y usted cómo controla? Pues usted puede controlar por medio del ejército, puede controlar por medio de la policía, puede controlar por medio de las leyes, pero hay unas formas excelentes de controlar y tienen que ver con lo que les decía ahorita, entonces con la educación, con crear la comunidad imaginada, o sea, que usted quiera eso y que usted no le quiera hacer daño a ese terruñito en el cual usted está viviendo. Listo, entonces homogeneizar para poder ordenar, controlar y palabra hermosa, muy amada por los ilustrados por el siglo XVIII y obviamente por todo el pensamiento liberal, que es la palabra progreso. Entonces, ordenar, controlar, progresar. Ese es el orden en este sentido. Entonces, en resumen, nación es un concepto, es una forma, ¿cierto? Tiene mayor tendencia política que cultural. Bien, el concepto se lo puede dar fácil. Benedict Anderson dice que es una comunidad política imaginada como inherentemente limitada y soberana, y ya, ahí está el concepto, ¿cierto? El concepto está basado en la idea liberal. Listo. No, ese no es para nada complejo. La complejidad se da cuando entonces usted le mete a eso, lo que les decía ahorita del vasito, el contenido, nacionalismo. Y hay que entonces detenerse a hablar de que hay dos momentos, un momento previo o unas condiciones de posibilidad que van a tomar los nacionalistas para argumentar o justificar la existencia de X Estado-Nación. Y ya luego viene un segundo momento de estos nacionalistas donde van a decir, listo, ya tenemos esto, tenemos todo un pasado, ahora tenemos que empezar a explicar esto, a homogenizar y lo vamos a hacer a futuro, ¿cierto? Educando, creando literatura, creando artes. Bien. En esta configuración del concepto nación, entonces, hay unas publicaciones bien interesantes. Tenemos a Sieyès, él escribe un texto, un ensayo que se llama ¿Qué es el tercer Estado? Es publicado en 1789, en el mismo año de la Revolución Francesa, y la explicación que Sieyès da a este concepto de lo que es la nación es una explicación de carácter político. Luego vamos a tener a Renan, que si algunos lo leyeron. Renan escribe un texto, a mí me parece sumamente hermoso, ahorita lo voy a leer un poco, se llama ¿Qué es una nación? Lo escribe en el año de 1882, es una conferencia que él da. Y en este concepto, que creo que es como el que de los primeros, donde le da una explicación cultural, es este de Renan, y él habla de la nación como algo, como un pasado, o sea, la nación como historia, eso es para él la nación, y obviamente, como les explicaba ahorita, una historia, ¿cierto? Pero que va a tener un futuro, ¿cierto? Es un contrato que uno hace. Esta otro, bueno, antes de ese, como en la década del 40, no recuerdo bien, está el texto de Hans Kohn, judío, además, bien interesante. Yo les sugiero que cuando lean los autores, pues vuelvo y lo repito, siempre lo digo, por favor miren quién escribe. Es importante saber quién escribe. Es uno de los primeros textos ya académicos sobre el nacionalismo. Ese lo leyeron, listo. Luego viene Ernest Gellner. El de Gellner no recuerdo la fecha, escribe uno que creo que es uno de los trabajos más importantes sobre nación y nacionalismo, así se llama Naciones y Nacionalismo, se llama el texto. Él le da una explicación cultural y como artificio. Luego Hobsbawm, tenemos a Eric Hobsbawm, que escribe un texto que se llama Naciones y Nacionalismos, igual que el texto que había escrito Gellner, tiene el mismo título. Obviamente Hobsbawm se lee a Gellner, no entiendo por qué no le cambia el título, le pone otra, bueno, le pone un subtítulo diferente, pero es el mismo título. Y Hobsbawm explica la nación como pasado, ¿cierto? Una nación, la nación como un constructo histórico y de carácter cultural. Y Anderson, que es, digamos, uno de los últimos, el texto de Anderson es sumamente importante dentro de la historiografía. Yo diría que la mayor parte de los historiadores que trabajan la nación, al menos los textos que yo he leído últimamente, pues últimamente desde los 80, pues no quiere decir que yo en los 80 estaba leyendo eso, no era capaz, seguramente no hubiera entendido nada.
pero digamos que desde que se publica el libro de Benedict Anderson, que tiene dos momentos este libro, eh, todo el mundo lo cita a él. Entonces es como la gran referencia. El texto de Anderson, creo que ya lo dije, es un texto sumamente fácil de leer, pero es un texto muy engañoso, porque es como esos lagos que aparentemente son muy tranquilos en su superficie y usted cree que les puede nadar, pero cuando usted se sumerge se da cuenta de que es turbio, que tiene ramas, que tiene raíces. O sea, ¿qué sucede? Anderson tiene una narrativa muy deliciosa. Quien lo lee entiende, digamos, que la idea fundamental de lo que él quiere transmitir, pero quien ha leído sobre el nacionalismo, quien ha leído a Gellner, a Renan, quien ha leído a Hobsbawm, quien ha leído a otros autores, se da cuenta que este señor se leyó un montón, casi todo lo que existía bibliográficamente sobre el concepto de nación. Y además que llega a un paso más allá, que llega a un paso de interpretación muy interesante, porque no se queda en los ya dichos, sino que lleva esta explicación de la nación y el nacionalismo a otras aristas. Bien, entonces ese es el texto, el último, digamos, gran texto. Sobre eso se sigue hablando. La nación es uno de los temas más discutidos por los historiadores, entonces creo que no se limita a eso. Les sugiero que miren las diapositivas a partir de este instante, las que llaman nación y nacionalidad y nacionalismo, porque voy a empezar a retomar esas diapositivas a partir de este momento. Listo, entonces la primera diapositiva que se van a encontrar, pues además la que sigue el título, es una imagen del texto de Sieyès que les comentaba ahorita. Voy a leer las definiciones básicas de estos, porque me voy a detener, ya aquí me voy a detener un poco más en el texto de Benedict Anderson. Sieyès dice que la nación existe ante todo, es el origen de todo, su voluntad es siempre legal, ella es la propia ley. Antes y por encima de ello solo existía el derecho natural. Más adelante, así todas las partes del gobierno se remiten y dependen en último término de la nación. No planteamos aquí más que una idea fugaz pero exacta. La nación es todo lo que puede ser por el mero hecho de que es. Ahí entonces, la nación es todo lo que puede ser por el mero hecho de que es. Es una contundencia. La nación hay una mirada teleológica aquí. Es decir, la nación existe porque tenía que existir. Los nacionalistas tienen una cuestión bien interesante. Para ellos la nación es un designio de Dios. Dios lo tiene proyectado, ¿cierto? Aquí todavía ustedes dirán, no, eso no es una mirada moderna. Pues no. Lo que pasa es que la modernidad, recuerden, está constantemente entre ese ir y venir y hace uso de eso racionalmente, ¿cierto? Para poder convencer en ese discurso. Entonces, recuerden además que estos nacionalistas pueden ser muy racionales, pero también saben a quién están hablando. Entonces ellos que están diciendo, vea señores, toda la historia de la humanidad que se ha vivido es una historia que tenía que suceder para nosotros llegar aquí, a conformar la nación. En este caso, la nación francesa. La nación francesa tiene, la idea de nación en Francia tiene un carácter muy interesante porque tiene una cuestión universalista. Es decir, no porque Francia quiera ser una nación del universo, o sea, que todo el mundo se vuelva francés, sino que tiene la idea de que su ideota, pues su gran ideota de la nación, debe ser llevada a todos los lugares del mundo, porque la creación del Estado-Nación es la muestra de la civilización. Entonces, si usted tiene un Estado-Nación, señores, acaba de llegar a la civilización, entonces ellos tienen esa, hay que llevarla, la idea de que es la nación, la idea del Estado demoliberal, ¿cierto? Hay que llevarla a todos los lugares del mundo. Bien, entonces por eso uno puede decir que esta nación, la idea de nación es de carácter universalista. Bueno, luego viene Renan, el que les decía, Renan, que es la nación. En la cuarta diapositiva encontrarán una imagen de Ernest Renan, es un señor gordito, bonachón, bien interesante, y que escribe un texto sumamente hermoso, y creo que con eso termino porque ya se me está acabando la licencia de mi celular. Renan dice que la nación es, entonces, una nación es un alma, es hermoso, es poético, un principio espiritual. Dos cosas que, a decir verdad, no son más que una, constituyen este alma, este principio espiritual. Una está en el pasado, la otra en el presente. La una es de posesión en común de un rico legado en recuerdos, otra es el consentimiento actual, el deseo de vivir juntos, la voluntad de continuar haciendo valer la herencia que se ha recibido indivisa. La nación
como el individuo, es la consecuencia de un largo pasado de esfuerzos, de sacrificios y de desvelos. El culto a los antepasados es el más legítimo de todos. Los antepasados nos han hecho lo que somos. Un pasado heroico, grandes hombres, la gloria, me refiero a la verdadera. He aquí el capital social sobre el cual se asienta una idea nacional. Tener glorias comunes en el pasado, una voluntad común en el presente, haber hecho grandes cosas juntos, querer hacerlas todavía. He aquí las condiciones esenciales para ser un pueblo. Se ama en proporción a los sacrificios soportados, a los males sufridos. Se ama la casa que se ha construido y que se transmite. El canto espartano, somos lo que vosotros fuisteis, seremos lo que vosotros sois. Es, en su simplicidad, el himno compendiado de toda patria. En el pasado, una herencia de gloria y de fracasos a compartir. En el porvenir, un mismo programa a realizar. Haber sufrido, disfrutado y esperado juntos. He aquí lo que vale más que aduanas comunes y fronteras conforme a ideas estratégicas. He aquí lo que se comprende a pesar de la diversidad de raza y de lengua. Decía hace un momento, haber sufrido juntos. Sí, el sufrimiento en común une más que la alegría. En punto a recuerdos nacionales, los duelos valen más que los triunfos, pues imponen deberes, ordenan el esfuerzo en común. Y más adelante. Una nación es pues una gran solidaridad constituida por el sentimiento de los sacrificios que se han hecho y por los sacrificios que todavía se están dispuestos a hacer. Supone un pasado. Se resume, no obstante, en el presente por un hecho tangible, el consentimiento, el deseo claramente expresado de continuar la vida en común. La existencia de una nación, perdonad esta metáfora, es un plebiscito de todos los días, así como la existencia individual es una afirmación perpetua de vida. Quedo ahí. Ahorita continúo con las otras definiciones, continúo con Gellner.